Eran las 8:42 de la mañana cuando Kendrick Robinson aparcó su coche frente al Tribunal Municipal de Greenville, Carolina del Sur. El sol de la mañana ya calentaba el asfalto, alargando las sombras, mientras Kendrick soltaba un suspiro profundo. Odiaba llegar tarde. Como fiscal federal, su vida giraba en torno a la disciplina y la preparación. Pero ese día, todo parecía haberse confabulado en su contra. En teoría, la mañana debía ser simple, impugnar un error en el ajuste del impuesto a la propiedad de la casa que le dejó su abuela. La ciudad había aumentado los impuestos sin explicación, y Kendrick había pasado semanas reuniendo pruebas para demostrar que se trataba de un error. Para él, aquella casa no era solo un inmueble, era el corazón de su infancia, el lugar donde aprendió lo que estaba bien y lo que no, bajo la atenta mirada de su abuela. Vestido con un traje azul marino impecable y una camisa blanca almidonada, parecía el abogado experimentado que era, aunque su mañana estuviera siendo un caos. Una llamada urgente sobre un caso de tráfico humano lo había retrasado. La defensa había presentado una moción de último minuto que no podía ignorar. La revisó, dio instrucciones a su equipo y salió corriendo rumbo al tribunal, sabiendo que iba justo de tiempo. Mientras subía las escaleras del juzgado, su móvil vibró. Un mensaje de su asistente: el juez en Greenville tiene fama de ser duro con los que llegan tarde. Ten cuidado. Kendrick suspiró y guardó el teléfono en su maletín. No estaba preocupado. Él traía hechos, y los hechos eran su mejor arma. Pero algo en ese mensaje se le quedó clavado. Sacudió la cabeza y entró al edificio. A diferencia de los tribunales federales a los que estaba acostumbrado, la corte municipal era otra historia: paredes beige, asientos desgastados por décadas de uso y un leve olor a café viejo y papeles archivados. Aún así, el lugar bullía de actividad. Personas iban y venían con carpetas en la mano y rostros marcados por la ansiedad, multas de tráfico, disputas menores, reclamos simples. Kendrick miró su reloj. 8:50, 10 minutos apenas para encontrar la sala correcta. Siguió los letreros por un pasillo angosto, entre susurros y pasos apresurados, hasta la puerta que decía en bronce: Sala 204, Juez Charles Whitman. Ajustó su corbata y entró. La sala ya estaba casi llena. Se sentó al fondo, abrió su carpeta y repasó las pruebas. Levantó la vista justo cuando el juez entraba. Charles Whitman, un hombre alto, de cabello plateado y ojos azules penetrantes, imponía respeto sin decir una palabra. Su fama de ser implacable se notaba en la forma en que escaneaba la sala. Cada mirada suya era una evaluación silenciosa. Todos de pie, anunció el alguacil. La sala obedeció. Kendrick también, con la espalda recta. El juez comenzó a llamar los casos con precisión mecánica, su tono frío, casi sin emoción. Kendrick observó atentamente. Un hombre de traje, también algo tarde, entró sin ser notado. Luego una joven, con ropa informal, se sentó discretamente. El juez no les prestó atención. Kendrick lo notó, pero prefirió concentrarse en lo suyo. A las 9:15, por fin, escuchó su nombre. Tomó su carpeta y se acercó al estrado, con calma profesional, aunque sabía que iba justo de tiempo. Pero apenas dio un paso, lo sintió, el ambiente cambió. Llegó tarde, señor Robinson, dijo el juez con voz cortante. La sala se quedó en silencio. ¿Cree usted que el tiempo de este tribunal vale menos que el suyo? Kendrick alzó levemente las manos en señal de disculpa. Su señoría, lamento el retraso. Estaba atendiendo asuntos federales urgentes. El juez lo interrumpió. Las excusas no justifican la impuntualidad. Este tribunal se basa en el orden y el respeto. Si usted no puede entender eso, tal vez deba replantearse sus prioridades. Sintió todas las miradas sobre él. Mantuvo la calma, eligiendo sus palabras con precisión. Entiendo la importancia de la puntualidad, su señoría. Si me lo permite, quisiera presentar el caso sobre el ajuste del impuesto.
pero el juez lo cortó con un gesto. Primero, el asunto del desacato. La impuntualidad socava la integridad de este tribunal. Queda multado con $750. Las palabras cayeron como un martillo sobre el silencio. Kendrick apretó la mandíbula, pero no mostró ninguna emoción. A su alrededor se escucharon susurros. Su señoría, empezó a decir, con voz serena. El juez levantó el mazo. No puede. Considérelo una lección sobre cómo respetar este tribunal. Kendrick retrocedió lentamente, su mente girando. Esto no era solo por llegar tarde. Era algo más profundo. Algo que, probablemente, muchos en esa sala ya habían vivido antes. Y cuando miró hacia los otros que también llegaron tarde, no pudo evitar preguntarse por qué solo a él lo habían castigado. Ninguno de los otros que había llegado tarde fue reprendido. La diferencia era evidente. Y Kendrick no estaba dispuesto a dejarlo pasar por alto. De vuelta en su asiento, abrió su carpeta, pero esta vez no eran los documentos del impuesto a la propiedad los que captaban su atención. Sacó una libreta y empezó a escribir con rapidez. Su pluma se movía con determinación mientras el juez continuaba con el siguiente caso, como si nada hubiera pasado. Pero para Kendrick, era claro, esta no sería una mañana cualquiera. Sentado en la última fila, su mente era una tormenta de observaciones y cálculos. La rutina del tribunal seguía su curso, pero él no podía quitarse de la cabeza lo que acababa de ver. Recorrió mentalmente el momento en que el juez Whitman impuso la multa de $750 y lo comparó con la indiferencia con la que trató a los otros que llegaron tarde. La joven delantera, que había entrado después, estaba ahora revisando su teléfono sin haber recibido ni una sola mirada de desaprobación. Un hombre de saco gris que ahora presentaba su caso, también había llegado después del inicio, y sin embargo, el mazo del juez solo cayó sobre Kendrick. Esto no era un momento aislado. Kendrick lo sabía. Reconocía ese patrón tan claramente como los documentos ordenados en su carpeta. Su instinto legal se activó al instante. Una multa tan alta por una simple tardanza, en un tribunal municipal, era desproporcionada. Punitiva. Miró a su alrededor, leyendo las expresiones en las caras de los presentes: asombro, incomodidad, silencio. No era el único que lo había notado, pero nadie decía nada. Siguiente caso, anunció el juez. Otra vez su nombre resonó en la sala. Kendrick se levantó. Su paso era firme, controlado. De nuevo en el estrado, se encontró con la mirada del juez, tan cortante como antes. Pero esta vez, Kendrick estaba listo. Su señoría, traigo aquí la documentación relacionada con el ajuste erróneo del impuesto sobre la propiedad. Esta casa ha estado en mi familia durante décadas y estos nuevos valores no coinciden con las evaluaciones históricas de la ciudad. Abrió la carpeta sobre el estrado, mostrando los documentos meticulosamente organizados. Señaló una página en particular. Aquí se muestra la evaluación original, que se mantuvo constante durante 5 años. El nuevo ajuste refleja un aumento del 30%, sin notificación ni explicación previa. El juez Whitman se recostó en su silla con aire desinteresado. Lo revisaré en su debido momento, señor Robinson. Pero su tardanza esta mañana es un asunto que no podemos ignorar. ¿De verdad cree que la urgencia de sus funciones federales justifica una falta de respeto a este tribunal? Kendrick no perdió la compostura. Su señoría, no hay ninguna intención de faltar al respeto. Mi retraso fue por un caso federal relacionado con tráfico humano. Un tema, creo, que todos consideramos de máxima prioridad. El juez entrecerró los ojos, pero su tono no cambió. Sus prioridades, por nobles que sean, no le eximen de cumplir las reglas. El procedimiento existe por una razón. No fueron solo las palabras lo que impactó a Kendrick, fue el tono oculto bajo ellas. Un desprecio velado. Como si su explicación no tuviera valor.
como si ni sus méritos profesionales, ni su carácter, ni su respeto por el sistema sirvieran de nada en esa sala. Kendrick respiró hondo. Su señoría, entiendo perfectamente el valor de las normas. Pero debo preguntar, ¿estas normas se aplican con el mismo rigor a todos en esta sala? Un susurro inquieto recorrió el lugar. El juez se tensó. El color de su rostro se encendió. ¿Está cuestionando la integridad de este tribunal, señor Robinson? Estoy pidiendo claridad, respondió Kendrick, firme pero respetuoso. Es fundamental que la justicia se aplique de manera equitativa. No solo por mí, sino por todos los presentes. El mazo del juez cayó con fuerza sobre la madera. No toleraré acusaciones contra este tribunal. Su multa se mantiene. Kendrick asintió apenas, sin perder la compostura. Gracias, su señoría. Regresó a su asiento. Sentía las miradas fijas sobre él. Algunas llenas de respeto silencioso. Otras de inquietud. No era la primera vez que Kendrick se encontraba con el sesgo disfrazado de autoridad. Pero esta vez era diferente. Había algo en el aire. Algo que había cambiado. Sacó su teléfono y empezó a escribir notas. Silencioso. Preciso. No pensaba dejar esto ahí. Esta historia no se terminaba dentro de esas paredes. La audiencia continuaba, pero algo en la sala había cambiado. La atmósfera ya no era la misma. Un hombre mayor, afroamericano, sentado 2 filas delante, se giró apenas y le lanzó una mirada breve, cargada de entendimiento. La escribiente del tribunal, que hasta entonces tecleaba sin cesar, dudaba por momentos. Había incomodidad en su rostro. Cuando la sesión terminó y la gente empezó a salir, Kendrick se quedó un momento más. Observaba los rostros, los movimientos, el silencio que cargaban muchos al irse. Una joven estudiante de Derecho, sentada en la esquina, escribía con furia en su cuaderno. Tenía los ojos encendidos, como si acabara de presenciar algo que la había marcado. Kendrick salió con su maletín en la mano. El aire fresco del exterior le dio en el rostro. Pero su mente ya estaba en otra parte. Porque lo que había comenzado como un simple ajuste de impuestos ya no se trataba de eso. Tampoco de una multa. Ahora era algo mucho más grande. Algo que no podía ignorar. Pero ni el aire fresco ni el bullicio habitual del juzgado ofrecían alivio. La tensión seguía aferrada a Kendrick como una sombra. Aunque el edificio volvía a su rutina, en su mente se estaba formando una decisión. Se detuvo en los escalones del tribunal, mirando su teléfono, con el pulgar flotando sobre el contacto de su asistente en la fiscalía. No, aún no, murmuró para sí. Se hizo a un lado y volvió a revisar sus notas. Las interacciones que presenció y vivió esa mañana en la sala del juez Whitman no eran incidentales. La disparidad era demasiado clara, demasiado precisa. No se trataba de un descuido, sino de algo estructural. Su instinto legal le decía que lo que tenía entre manos iba mucho más allá de una disputa por impuestos. Incluso más allá de su trato personal. Ya en su coche, abrió el maletín y sacó su credencial. El emblema dorado de la Fiscalía Federal brillaba con la luz del sol que se colaba por el parabrisas. Decidió que ese sería su primer movimiento. Cuando volvió a entrar al tribunal, la mayoría de los casos de la mañana ya se habían resuelto. La sala estaba más tranquila. Algunos rezagados hojeaban papeles o esperaban su turno. El juez Whitman, visiblemente cansado, revisaba documentos con parsimonia. Kendrick caminó con paso firme hacia el estrado. Llevaba en la mano su placa y su identificación. La escribiente levantó la vista, sorprendida, sus dedos deteniéndose sobre el teclado. El juez alzó la mirada. Su irritación regresó al instante. Señor Robinson, la sesión ha concluido. Si tiene asuntos pendientes, debe solicitar una cita, dijo el juez con frialdad. Con todo respeto, su señoría, respondió Kendrick,
con una autoridad serena, creo que es importante presentarme formalmente. Levantó ligeramente su credencial, asegurándose de que todos en la sala pudieran verla. Soy Kendrick Robinson, fiscal federal auxiliar del Distrito Norte de Carolina del Sur. Llevo más de una década trabajando en el Departamento de Justicia, enfocándome en casos de trata de personas, corrupción y violaciones a los derechos civiles. El juez se congeló. Sus manos quedaron inmóviles sobre los papeles. El color se le esfumó del rostro. Los pocos presentes en la sala lo miraban, atentos. Había curiosidad en sus miradas, pero también una expectativa palpable. Esta mañana llegué tarde por un caso federal urgente que requería mi atención inmediata, continuó Kendrick, sin elevar la voz, pero con firmeza. Y si bien reconozco la importancia del protocolo, no pude evitar notar la disparidad en el trato recibido por quienes llegaron tarde. El juez apretó los labios. Señor Robinson, si cree que hubo un error de procedimiento, puede presentar una queja formal. Ya he empezado a documentar todo, respondió Kendrick, levantando su libreta. No solo lo que ocurrió conmigo, sino también las diferencias en el trato a otros asistentes, especialmente en función de su raza. Como funcionario del tribunal, tengo la obligación de reportar cualquier patrón de sesgo o discriminación que observe. El juez se recostó, visiblemente incómodo. ¿Está usted acusando a este tribunal de conducta indebida, señor Robinson? Estoy declarando lo que observé, su señoría, contestó Kendrick con calma. Como fiscal federal, he dedicado mi carrera a asegurar que la justicia se aplique por igual, sin importar quién esté frente al estrado. Lo que vi hoy me genera serias preocupaciones. La sala entera contuvo la respiración. La escribiente, nerviosa, no sabía si debía seguir escribiendo. La joven estudiante de Derecho, en la esquina, tomaba notas frenéticamente. Sus ojos brillaban de fascinación. El juez carraspeó, intentando retomar el control. Este tribunal toma estos asuntos con seriedad. Si considera que hubo un juicio incorrecto, le sugiero que lo tramite por los canales correspondientes. Kendrick colocó su placa sobre el estrado. Así lo haré, su señoría. Pero también creo que este momento es una oportunidad para reflexionar. Para preguntarnos cómo garantizamos que los principios de equidad y justicia se apliquen en cada sala, sin excepción. El juez se removió incómodo en su silla. Sus manos apretaban con fuerza los apoyabrazos. Había presidido esa sala por décadas. Rara vez alguien se atrevía a cuestionar su autoridad. Pero ahora, por primera vez, su seguridad vacilaba. Puede retirarse, señor Robinson, dijo finalmente, su voz mucho más baja. Kendrick recogió sus credenciales y se dio la vuelta. Gracias, su señoría. Me aseguraré de que esto se aborde de manera adecuada. Y salió del tribunal por segunda vez ese día. Pero esta vez, cada paso suyo era seguido con atención. No solo por los presentes, sino por el peso de lo que representaba. Porque esto no se trataba de él. Se trataba de desafiar un sistema que muchas veces ni siquiera se da cuenta de sus propias grietas. Ya afuera, Kendrick sacó su teléfono y empezó a redactar un correo. Cada observación, cada detalle, cada gesto. Todo quedaría registrado. Y esta vez, nadie podría fingir que no lo vio. Cada interacción. Cada diferencia de trato que había presenciado. Kendrick lo anotó todo. Y al presionar enviar en ese correo, supo que eso era apenas el comienzo. El email que mandó esa tarde se movió más rápido de lo que esperaba. A la mañana siguiente, su teléfono vibró con una llamada desde la oficina del fiscal de los Estados Unidos. Era su supervisora, Julia Harper, una abogada de carácter firme y décadas de experiencia. Su tono era una mezcla de urgencia e interés. Kendrick, leí tu informe, dijo. Si lo que describes es cierto, no se trata de un caso aislado. Esto podría revelar un sesgo sistémico. Estoy convencido de que así es, respondió Kendrick.
Lo que ocurrió ayer no fue sutil. Es parte de un patrón que ya he visto antes. Y estoy seguro de que no soy el único que lo ha vivido. Julia exhaló con fuerza. Me pondré en contacto con la Comisión de Revisión Judicial. Hay que manejarlo con cuidado, pero con firmeza. Mientras tanto, reúne toda la documentación que puedas. Si esto se hace público, tenemos que estar preparados. La llamada terminó. Pero para Kendrick, el verdadero trabajo apenas comenzaba. Pasó horas reconstruyendo cada detalle de la audiencia en la Corte Municipal. Revisó registros públicos, detectando inconsistencias en las multas y sanciones impuestas por el juez Whitman. Y los patrones comenzaron a surgir. Las multas por infracciones menores eran significativamente más altas para los acusados negros. Mientras tanto, los acusados blancos solían recibir advertencias o castigos reducidos. Kendrick contactó a colegas, abogados y miembros de la comunidad. Muchos habían comparecido ante el juez Whitman. Las respuestas lo desbordaron, historias de trato desigual, algunas susurradas con miedo, otras relatadas con indignación. Una joven afroamericana contó que fue multada severamente por una infracción de estacionamiento, mientras que a un hombre blanco, con múltiples violaciones, apenas le cobraron una pequeña suma. Otro relató cómo el juez solía interrumpir constantemente a los acusados negros, sin permitirles explicar sus casos. Días después, la Comisión de Revisión Judicial inició una investigación formal. Investigadores llegaron al tribunal, solicitaron años de registros y comenzaron a entrevistar al personal. Una figura clave fue la secretaria del juzgado, la señora Thompson. Nerviosa, entregó una libreta pequeña que había escondido por años en su cajón. Son notas que he ido tomando, confesó. Cada vez que algo me parecía injusto, lo escribía. Tenía miedo de hablar, pero ya no puedo quedarme callada. Las anotaciones eran demoledoras. Fechas, nombres, detalles de cada momento de trato desigual, registrados con precisión. También hablaron con James Wilson, el alguacil del tribunal. Con voz firme, compartió sus observaciones. Llevo 15 años aquí, dijo. Siempre vi cómo el juez trataba a la gente de forma distinta según quiénes eran. Siempre supe que no estaba bien, pero no pensé que pudiera hacer algo. Mientras tanto, la historia empezaba a filtrarse en la comunidad. La joven estudiante de Derecho, que había estado presente cuando Kendrick se enfrentó al juez, publicó un relato detallado en redes sociales. En cuestión de horas, la publicación se volvió viral. La indignación creció. Y con ella, miles de testimonios similares. Los titulares no tardaron en llegar. Sesgo en la corte de Greenville, fiscal federal desafía al juez. Los medios tomaron la historia y Kendrick se encontró en el centro de una tormenta mediática. Recibía llamadas constantes de periodistas, pero decidió mantenerse enfocado en la investigación. La presión sobre el juez Whitman empezó a notarse. Se rumoreaba que había sido convocado a reuniones a puerta cerrada con comités de supervisión judicial. Aunque públicamente negaba cualquier mala conducta, en privado empezaba a comprender la gravedad de lo que enfrentaba. Al finalizar la primera semana, Julia volvió a llamarlo. Los resultados hasta ahora son contundentes, le dijo. Las cifras no mienten, Kendrick. Los acusados negros recibían multas 3 veces más altas que los blancos por las mismas infracciones. Es sistémico. ¿Cuál es el siguiente paso?, preguntó Kendrick. Lo llevaremos a la Junta Judicial del Estado. Y Kendrick, los medios no van a soltar esto. Prepárate. Kendrick asintió en silencio. Estaba agotado. Pero no pensaba detenerse. Esto era más grande de lo que había imaginado. La historia de su enfrentamiento con el juez Whitman ya había salido de Greenville. Para la segunda semana, los medios nacionales retomaron el caso. Titulares como: Sesgo sistémico al descubierto, fiscal federal alza la voz. Ocupaban los principales portales.
Las redes sociales estallaron con hashtags como #justicia igualitaria ya y #sesgo en las cortes, donde miles compartieron sus propias experiencias de discriminación judicial. Kendrick continuó trabajando con la comisión. Las pruebas eran devastadoras. En los últimos 5 años, el juez Whitman había impuesto multas un 300% más altas a acusados negros por ofensas similares. A los acusados blancos que llegaban tarde ni se les mencionaba. Pero a los negros se les multaba o reprendía duramente. Las solicitudes de flexibilidad en los pagos casi siempre eran rechazadas para los acusados minoritarios. Pero más allá de los números, había historias humanas. Una madre afroamericana relató cómo fue multada con $500 por un tema menor de zonificación, a pesar de presentar pruebas claras de que el error era de la ciudad. Un joven habló de cómo el juez lo humilló en plena audiencia, cuestionando su ética laboral, solo para absolver a un acusado blanco minutos después por el mismo caso. Grupos activistas comenzaron a movilizarse. Se organizaron protestas frente al tribunal de Greenville, con pancartas que decían: "La justicia debe ser ciega y fin al sesgo ahora". Kendrick evitó la exposición pública tanto como pudo, pero no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Porque lo que antes se susurraba, ahora se gritaba en voz alta. Y dentro del mismo tribunal, el ambiente también comenzaba a cambiar. Miembros del personal que habían trabajado con el juez durante años, empezaron a hablar. La señora Thompson, la secretaria del juzgado, se convirtió en una figura clave en la investigación. Sus notas meticulosas, junto con los registros judiciales, ofrecieron una imagen clara y completa de un sesgo que se había extendido durante décadas. "Nunca pensé que alguien me escucharía", dijo en una entrevista con los investigadores. "Pero ahora que todo está saliendo a la luz, ya no puedo quedarme en silencio". Incluso James Wilson, el alguacil del tribunal, decidió hablar públicamente. En una declaración ante la comisión dijo: "He visto este tipo de trato durante años. Está mal. Y ya es hora de que algo cambie". El juez Whitman, mientras tanto, se encontraba cada vez más aislado. Al principio desestimó las acusaciones como simples malentendidos. Pero la evidencia abrumadora lo obligó a entrar en modo de control de daños. En una rara declaración pública expresó su arrepentimiento por cualquier acción no intencionada que haya causado daño. Pero sus palabras sonaban vacías frente a las pruebas claras y contundentes. Kendrick, inundado por la atención mediática, se mantuvo centrado. Continuó con su labor como fiscal federal, consciente de que su responsabilidad iba mucho más allá de un solo caso. Aún así, no podía ignorar los mensajes que llegaban de todo el país. Emails, llamadas, cartas, algunos ofrecían apoyo, otros compartían historias similares de discriminación en tribunales de otros estados. Una carta, en particular, lo conmovió profundamente. Provenía de un abogado retirado en Alabama. "Durante años vi las mismas injusticias que describes, pero nunca hablé. Gracias por tener el valor de hacer lo que muchos no pudimos". El movimiento pronto superó los límites de Greenville. Otros jueces de Carolina del Sur comenzaron a ser investigados. Activistas y periodistas revisaban registros judiciales y el Comité Estatal de Supervisión Judicial anunció una revisión amplia de los tribunales municipales con la promesa de erradicar el sesgo sistémico. A fin de mes, la Comisión de Revisión Judicial publicó su informe preliminar. Las conclusiones eran devastadoras. Las acciones del juez Whitman no eran casos aislados. Eran parte de un problema profundo y estructural. El informe exigía reformas inmediatas, capacitación obligatoria sobre sesgos para jueces, auditorías periódicas de sentencias y la creación de comités de supervisión independientes. La presión fue demasiado. Enfrentando la posibilidad de una audiencia pública y medidas disciplinarias, el juez Whitman anunció su renuncia. En una breve declaración dijo: "Creo que es lo mejor para este tribunal y para esta comunidad que me haga a un lado". Las reacciones fueron mixtas. Algunos lo vieron como una admisión de culpa. Otros,
como el primer paso hacia la sanación. Para Kendrick fue un momento de reivindicación, pero no de celebración. La renuncia no era el final. Era apenas el principio. Con las reformas en marcha, Kendrick asumió un nuevo rol. Fue invitado a hablar en universidades de derecho, foros comunitarios y conferencias legales. Su historia inspiró a jóvenes abogados, especialmente a aquellos de comunidades subrepresentadas, a verse como agentes de cambio. En una de esas charlas, una estudiante de derecho afroamericana se acercó y le dijo: «Me mostraste que la ley no se trata solo de reglas. Se trata de personas. Me diste una razón para luchar por la justicia». Kendrick sonrió, humilde ante sus palabras. La lucha apenas comienza. Pero si todos hacemos nuestra parte, podemos mejorar el sistema. 3 meses después de aquella mañana que lo cambió todo, el juzgado de Greenville se veía diferente. Las paredes beige habían sido repintadas. Una nueva mesa de recepción daba la bienvenida a los visitantes. Carteles en varios idiomas guiaban a las personas hacia servicios que antes ni sabían que existían: planes de pago, asistencia legal, guías de procedimiento. Una pequeña pero significativa placa fue instalada cerca de la entrada. La justicia igualitaria es un derecho de todos. Dentro del tribunal, los cambios eran aún más visibles. El juez Whitman ya no estaba. En su lugar, una jueza más joven, con fama de ser justa e imparcial, ahora presidía. Pero lo más importante, las reformas estructurales ya estaban en marcha. Todo el personal debía asistir a capacitaciones sobre sesgos, dirigidas por expertos que abordaban las formas sutiles en que la discriminación se filtra en las decisiones judiciales. Kendrick, de pie en la parte trasera del tribunal renovado, observaba la sala con atención. Había sido invitado a hablar ante un grupo de jueces y abogados locales sobre los cambios implementados. Mientras esperaba su turno, sentía una mezcla de orgullo y cauta esperanza. El cambio había comenzado. Pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Las reformas no se detuvieron en Greenville. Inspiradas por su ejemplo, otras comunidades en Carolina del Sur y luego en todo el país comenzaron a reevaluar sus propios sistemas judiciales. Se implementaron auditorías obligatorias de sentencias enfocadas en detectar disparidades raciales y económicas. Se formaron comités de supervisión compuestos por expertos legales, defensores comunitarios y exacusados para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas. En la oficina de Kendrick se sentía el impulso de ese cambio. La multa de aquella mañana, la que inició todo, ahora colgaba enmarcada en su pared. No como un trofeo, sino como un recordatorio del por qué levantó la voz. Debajo, una foto de un evento reciente, un grupo de estudiantes de derecho que fundaron una clínica de derechos civiles en su honor. Sus sonrisas irradiaban esperanza, y Kendrick sentía un profundo sentido de responsabilidad hacia la nueva generación de defensores de la justicia. En la comunidad, los efectos también eran palpables. James Wilson, el alguacil que sirvió junto al juez Whitman, ahora dirigía sesiones de capacitación sobre sesgo para nuevos oficiales del tribunal. Nuestro trabajo no es solo mantener el orden, decía frente a un grupo de reclutas. Es asegurarnos de que cada persona que entra aquí sea tratada con dignidad. Si ves algo injusto, habla. El silencio también es complicidad. La señora Thompson, cuyos registros fueron fundamentales, fue ascendida para liderar un nuevo programa de ética judicial. Dedicó su tiempo a orientar a jóvenes secretarios y garantizar que los errores del pasado no se repitieran. El impacto de Kendrick trascendía el ámbito legal. Comenzó a enseñar un seminario en una facultad de derecho cercana, centrado en ética y derechos civiles en la justicia. Sus alumnos, muchos inspirados por su historia, solían quedarse después de clase para preguntarle cómo podían marcar la diferencia. Una tarde, un estudiante se le acercó con un cuaderno lleno de ideas para reformas. ¿Qué cree que es lo más importante que podemos hacer para que el sistema sea más justo? Kendrick lo pensó un momento.
Escuchar, respondió. Escuchar a quienes pasan por nuestros tribunales. Y a los que tienen miedo de hablar. El verdadero cambio empieza escuchando. Por supuesto, los cambios no llegaron sin resistencia. Algunos jueces y abogados protestaron contra las nuevas medidas de control, alegando que socavaban su autoridad. Pero los datos eran irrefutables. En un año, las disparidades raciales en multas y sentencias disminuyeron significativamente en el Tribunal Municipal de Greenville. Se aprobaron más planes de pago, y los acusados reportaban sentirse tratados con más respeto. Para Kendrick, los momentos más gratificantes vinieron de la gente. Un hombre negro, ya mayor, que había estado en la sala aquella mañana fatídica, regresó meses después solo para agradecerle. «Llevo 40 años viniendo a este juzgado», dijo, con la voz quebrada. «He visto tanta injusticia, pero nunca creí que llegaría el día en que alguien dijera basta. Gracias por devolvernos la esperanza». Una mañana, Kendrick recibió una carta en su oficina. Venía de una joven defensora pública en Chicago. Había leído su historia y, motivada por ella, comenzó una investigación sobre sesgos en los tribunales locales. La carta terminaba con una línea simple, pero poderosa. Su ejemplo me recordó por qué decidí ser abogada. Kendrick leyó la carta 2 veces antes de guardarla en una carpeta que tituló Impacto. Se recostó en su silla, dejando que el peso del momento se asentara. Esto nunca se trató de él. Era por todas las voces que habían sido ignoradas demasiado tiempo. Voces que ahora, por fin, estaban siendo escuchadas. Meses después, Kendrick volvió a entrar al tribunal donde todo había comenzado. No para presentar un caso, ni para investigar. Había sido invitado a hablar en la inauguración de un nuevo centro de ética judicial, nombrado en parte por sus esfuerzos. Al subir al podio, miró a la multitud. Jueces, abogados, funcionarios, miembros de la comunidad. Sus rostros reflejaban anticipación y gratitud. La justicia no se trata solo de leyes, dijo Kendrick. Se trata de cómo tratamos a las personas que llegan a nuestros tribunales. Se trata de equidad, de dignidad, de respeto. Y de asegurarnos que cada persona, sin importar quién sea, sepa que su vida importa. Los aplausos fueron estruendosos. Pero Kendrick solo pensaba en los rostros. En la esperanza. En el cambio que apenas comenzaba.